¿Alguna vez te has sentido abrumado por el caos que te rodea, como si el mundo estuviera girando fuera de control y no supieras cómo encontrar paz? ¿Te has preguntado si es posible tener calma en medio de la tormenta? Y si te dijera que Jesús tiene un secreto poderoso que puede darte paz, no importa cuán caótica sea tu situación, ¿me creerías? Hoy descubrirás cómo la enseñanza de Jesús puede llevarte a encontrar paz en medio del caos, incluso cuando todo a tu alrededor parece estar fuera de control. El caos es una realidad en nuestras vidas. Problemas familiares, tensiones laborales, en crisis personales y hasta crisis globales. Pero, ¿qué pasa cuando aprendemos a mirar más allá de las circunstancias y confiamos en que Jesús tiene el control? La paz que Él ofrece no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de nuestra conexión con Él. En los próximos minutos vas a descubrir las enseñanzas de Jesús que te mostrarán cómo encontrar paz en medio del caos. Te prometo que si prestas atención hasta el final, saldrás de aquí con herramientas prácticas para mantener la calma, incluso cuando todo parezca estar fuera de control. Antes de comenzar, quiero pedirte algo importante. Comenta, quiero encontrar paz en este video. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu fe, sino que estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo. Además, dale me gusta y suscríbete al canal. Así estarás contribuyendo a que YouTube muestre este contenido a más personas que buscan respuestas espirituales. Tu participación es vital para difundir la palabra de Dios. Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede ser la clave para encontrar la paz que tanto anhelas, incluso en medio del caos. Vamos a comenzar este viaje juntos. ¿Listo? ¡Empecemos! En Marcos 4:35-41 encontramos a Jesús y sus discípulos en una barca enfrentando una violenta tormenta. Mientras los discípulos estaban llenos de miedo y desesperación, Jesús dormía tranquilamente. Cuando lo despertaron, él reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Inmediatamente la tormenta se calmó. Este pasaje nos muestra que Jesús tiene autoridad sobre el caos, tanto en la naturaleza como en nuestras vidas. Él no solo calmó la tormenta, sino que también les preguntó a sus discípulos: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Marcos 4:40. ¿Alguna vez te has sentido como los discípulos, atrapado en una tormenta emocional o espiritual, preguntándote si Jesús se ha olvidado de ti? Hoy, Jesús te recuerda que Él está contigo, incluso en medio del caos. Su presencia es la clave para encontrar paz, no importa cuán fuerte sea la tormenta. Este tópico nos muestra que la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Jesús. Cuando confiamos en Él, podemos experimentar calma, incluso en medio del caos. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo tópico descubriremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a confiar en el cuidado de Dios, incluso en medio de la ansiedad. ¿Listo para continuar? En Mateo 6:25-34, Jesús nos enseña a no afanarnos por las preocupaciones de la vida. Él dice: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?». Mateo 6:25. Jesús nos recuerda que Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, y que Él nos ama mucho más que a ellos. Si confiamos en su provisión, podemos vivir libres de ansiedad y encontrar paz en medio del caos. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las preocupaciones de la vida, preguntándote cómo vas a resolver tus problemas? Hoy, Jesús te recuerda que Dios conoce tus necesidades y que Él está listo para proveer.
Cuando confías en su cuidado, puedes experimentar una paz que supera todo entendimiento. Este tópico nos muestra que la paz no se encuentra en nuestras propias fuerzas, sino en confiar en el cuidado de Dios. Jesús nos enseña que, cuando ponemos nuestras preocupaciones en sus manos, Él nos da la paz que necesitamos. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a mantener la paz a través de la oración. ¿Listo para continuar? En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración es una herramienta poderosa para encontrar paz en medio del caos. Cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos da una paz que no podemos explicar, una paz que guarda nuestros corazones y mentes. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado que no sabías cómo orar? Hoy, Jesús te recuerda que la oración no tiene que ser complicada. Simplemente lleva tus preocupaciones a Dios con acción de gracias y Él te dará la paz que necesitas. Este tópico nos muestra que la oración es un canal directo para recibir la paz de Dios. Cuando oramos, estamos confiando en que Él tiene el control y que nos dará la paz que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Pero esto no es todo. En el próximo tópico descubriremos cómo Jesús enseñó a sus discípulos a mantener la paz a través de la fe. ¿Listo para continuar? Uno de los mayores generadores de caos en nuestra vida es la preocupación por el futuro. ¿Qué pasará con mi trabajo? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Qué será de mi familia? Estas preguntas pueden consumirnos y robarnos la paz. Pero Jesús nos dejó una enseñanza clara en Mateo 6:34. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Nos está enseñando a vivir el presente y a confiar en que Dios tiene el control del futuro. En los versículos anteriores, Mateo 6, 25, 33, Jesús nos recuerda que si Dios cuida de las aves del cielo y de los lirios del campo, cuánto más cuidará de nosotros que somos sus hijos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de este pasaje. 1. Reconoce que la preocupación no cambia nada. Jesús nos dice que, por mucho que nos preocupemos, no podemos añadir un solo día a nuestra vida. Mateo 6:27. La preocupación no resuelve los problemas, solo nos roba la paz. 2. Enfócate en el hoy. Jesús no nos está diciendo que ignoremos nuestras responsabilidades, sino que confiemos en que Dios nos dará lo que necesitamos cada día. 3. Busca primero el reino de Dios. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su lugar. En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús nos enseña a confiar en su provisión en medio de la escasez. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué áreas de tu vida estás permitiendo que la preocupación por el futuro te robe la paz? ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios tiene el control? En medio del caos, una de las mayores preocupaciones que podemos tener es la escasez, ya sea de recursos económicos, tiempo, energía o incluso esperanza. La sensación de que no hay suficiente puede robarnos la paz.
Pero Jesús nos dejó una poderosa lección en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Juan 6, 1, 14. En este pasaje, Jesús se encuentra frente a una multitud de más de 5,000 personas que lo han seguido para escuchar sus enseñanzas. Cuando se da cuenta de que la gente tiene hambre, le pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan en que coman estos? Juan 6:5. Felipe responde que ni siquiera 200 denarios de pan serían suficientes para alimentar a tanta gente. Pero entonces un niño ofrece lo poco que tiene, 5 panes y 2 peces. Jesús toma este pequeño acto de fe y lo multiplica de manera milagrosa, alimentando a toda la multitud y dejando 12 canastas de sobras. Este milagro no solo muestra el poder de Jesús, sino también una profunda enseñanza. Dios puede hacer mucho con lo poco que le ofrecemos. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de este pasaje. 1. Ofrece lo que tienes, por pequeño que sea. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de lo que tenemos, pero Dios puede usar incluso lo más pequeño para hacer algo grande. 2. Confía en que Dios multiplicará. El niño no sabía cómo Jesús iba a alimentar a tanta gente, pero confió en que Él lo haría. Nosotros también debemos confiar en que Dios puede multiplicar nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras fuerzas. 3. Recuerda que Dios siempre provee. A veces, la provisión de Dios no llega de la manera que esperamos, pero siempre llega en el momento adecuado. En el próximo bloque, exploraremos cómo Jesús nos enseña a enfrentar las tormentas de la vida con fe. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué áreas de tu vida sientes que están en escasez? ¿Estás dispuesto a ofrecer lo poco que tienes a Jesús y confiar en que Él lo multiplicará? En medio del caos, a menudo nos sentimos como si estuviéramos en medio de una tormenta que amenaza con hundirnos. Las olas de la ansiedad, el miedo y la incertidumbre golpean con fuerza, y nos preguntamos si podremos salir adelante. Pero en Marcos 4:35-41, Jesús nos muestra que Él tiene poder incluso sobre las tormentas más feroces. En este pasaje, Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea cuando se desata una gran tormenta. Las olas golpean la barca con tal fuerza que ésta comienza a llenarse de agua. Los discípulos, llenos de miedo, despiertan a Jesús, quien está durmiendo en la popa, y le dicen, «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?» Marcos 4:38. Jesús se levanta, reprende al viento y dice al mar, «Calla, enmudece». Marcos 4:39. Inmediatamente el viento cesa y hay una gran calma. Luego Jesús les pregunta a sus discípulos, «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?» Marcos 4:40. Este milagro nos deja una enseñanza poderosa. Jesús tiene autoridad sobre todo lo que nos amenaza. No importa cuán grande sea la tormenta que enfrentemos, Él puede calmarla. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de este pasaje. 1. Jesús está con nosotros en la tormenta. Aunque parezca que Él está dormido en medio de nuestras crisis, nunca nos abandona. Su presencia es nuestra mayor seguridad. 2. La fe es nuestra ancla. Jesús les preguntó a sus discípulos por qué tenían miedo si Él estaba con ellos. Nosotros también debemos recordar que con Jesús en nuestra barca no hay tormenta que pueda hundirnos. 3. Jesús puede traer calma en medio del caos. No importa cuán desesperada parezca la situación, Jesús tiene el poder de cambiar las circunstancias en un instante.
En el próximo bloque exploraremos cómo Jesús nos enseña a perdonar como un camino hacia la paz interior. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Qué tormentas estás enfrentando hoy? ¿Estás dispuesto a confiar en que Jesús puede calmarlas? En medio del caos, una de las cosas que más nos roba la paz es el resentimiento. Guardar rencor, recordar las ofensas y alimentar la amargura puede convertirse en una carga pesada que nos impide avanzar. Pero Jesús nos dejó una enseñanza transformadora sobre el perdón en Mateo 18, 21, 22. En este pasaje, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18, 21. La respuesta de Jesús es sorprendente. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22. Jesús no está estableciendo un límite numérico para el perdón, sino que nos está enseñando que el perdón debe ser ilimitado. Pero, ¿por qué es tan importante el perdón? Porque el resentimiento y la falta de perdón son como cadenas que nos atan al pasado, impidiéndonos experimentar la paz que Dios quiere para nosotros. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto nos muestra que el perdón no es solo un acto de generosidad hacia los demás, sino también una necesidad espiritual para nosotros. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de este pasaje. 1. Reconoce el poder liberador del perdón. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron, sino liberarnos de la carga emocional que ese mal nos causa. 2. Recuerda cuánto has sido perdonado. En la parábola del siervo malvado, Mateo 18, 23, 35, Jesús nos muestra que si Dios nos ha perdonado tanto, nosotros también debemos perdonar a los demás. 3. El perdón es un proceso. A veces, perdonar no es algo que podamos hacer de un momento a otro, pero podemos pedirle a Dios que nos ayude a liberar el resentimiento y a sanar nuestras heridas. En el próximo bloque, exploraremos cómo Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos como una forma de romper el ciclo del caos. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Hay alguien en tu vida a quien necesites perdonar? ¿Estás dispuesto a dejar ir el resentimiento para encontrar la paz que solo el perdón puede traer? En medio del caos, una de las cosas que más nos cuesta hacer es amar a quienes nos han hecho daño. Nuestro instinto natural es responder con ira, venganza o indiferencia. Pero Jesús nos desafía a ir más allá de lo natural y a vivir de manera sobrenatural. En Mateo 5, 43, 48, Jesús nos dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 43, 44. ¿Por qué Jesús nos pide algo tan difícil? Porque el amor es la única fuerza capaz de romper el ciclo del caos. Cuando respondemos al odio con amor, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, quien oró por sus enemigos incluso mientras estaba en la cruz. Lucas 23, 34. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Aquí hay 3 claves que podemos aprender de este pasaje. 1. El amor es una decisión, no un sentimiento. Amar a nuestros enemigos no significa que tengamos que sentir afecto por ellos,
sino que decidimos tratarlos con compasión y misericordia, tal como Dios nos trata a nosotros. 2. El amor desarma el odio. Cuando respondemos con amor, estamos quitándole poder al mal. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El amor nos hace semejantes a Dios. Jesús nos dice, sed, pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Amar a nuestros enemigos nos acerca al corazón de Dios, quien hace salir su sol sobre buenos y malos. Mateo 5:45. En el próximo bloque, el bloque 10, cerraremos este estudio con una reflexión final y una llamada a la acción. Por ahora, te animo a reflexionar en esta pregunta. ¿Hay alguien en tu vida a quien consideres un enemigo? ¿Estás dispuesto a orar por esa persona y mostrarle amor, incluso si no lo merece? Felicidades, querido amigo, por haber llegado hasta el final de este video. No todos llegan hasta aquí, pero tú lo has hecho, y eso demuestra que tu corazón está hambriento de la verdad y de la paz que solo Jesús puede darte. Hoy has descubierto enseñanzas poderosas que pueden transformar tu vida, incluso en medio del caos más abrumador. Hemos aprendido que, 1. La paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios en nuestra vida. Filipenses 4:7. 2. Jesús nos llama a creer y no temer, incluso cuando todo parece perdido. Marcos 5:36. 3. Podemos descansar en Él cuando entregamos nuestras cargas. Mateo 11:28. 4. No debemos afanarnos por el futuro porque Dios tiene el control. Mateo 6:34. 5. Dios multiplica lo poco que le ofrecemos con fe. Juan 6:1-14. 6. Jesús calma las tormentas que amenazan con hundirnos. Marcos 4:35-41. 7. El perdón es un camino hacia la paz interior. Mateo 18:21-22. 8. Amar a nuestros enemigos rompe el ciclo del caos y nos acerca al corazón de Dios. Mateo 5:43-48. Ahora quiero pedirte algo importante. Comenta, encontré paz, si estas enseñanzas han tocado tu corazón. Al hacerlo, no solo estás afirmando tu compromiso con tu fe, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escucharlo. Cada comentario, cada me gusta y cada suscripción es un paso más para difundir la palabra de Dios y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. Además, quiero recordarte que muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca o que están pasando por momentos difíciles. Por eso, tu participación es tan importante. Al compartir este video, estás llevando luz a alguien que puede estar en oscuridad. Al suscribirte, estás ayudando a mantener viva esta llama de esperanza. Antes de despedirnos, quiero que te quedes unos minutos en silencio, disfrutando de la música de este video y dedicándole unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por este día. No pauses el video, deja que la paz de Cristo inunde tu corazón mientras reflexionas en todo lo que has aprendido. Recuerda, la paz que Jesús te ofrece no es temporal, no es superficial y no depende de lo que ocurra a tu alrededor. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que puede guardar tu corazón y tu mente en él. Gracias por ser parte de esta comunidad. Te espero en el próximo video, donde seguiremos explorando las enseñanzas de Jesús que transforman vidas. Que la paz de Cristo esté contigo siempre.